Ella dijo, la intimidad es un privilegio. Así que, dejé de tratar el matrimonio como mi responsabilidad. Y entonces. 7 años con alguien te enseñan sus patrones. La forma en que ella tararea cuando realmente está de buen humor. En contraste con cuando solo está fingiendo. La manera en que inclina la cabeza, cuando quiere algo. La diferencia entre una risa real, y esa que usa en las cenas con invitados. Conocí a Linda Summers mejor de lo que conocía la mayoría de las cosas en mi vida. Probablemente por eso, me tomó más tiempo del que debió. Poder ponerle nombre a lo que estaba pasando entre nosotros. Nos conocimos en una reunión en el patio de un amigo en común, durante el verano. Ella era directa, perspicaz, y divertida, de esa manera seca que no necesita un remate. Yo trabajaba como analista de procesos en ese entonces. Aún preparándome para el puesto de ingeniería industrial. El cual he ocupado durante los últimos 4 años. Nos mudamos juntos después de 18 meses, y nos casamos 2 años después de eso. Los inviernos de Minneapolis, una casa alquilada en el lado sur, 2 autos decentes en la entrada. No era nada dramático, nada que llegara a los titulares de las noticias. Solo 2 personas construyendo algo juntas. Excepto que, en algún momento del último año, Linda dejó de construir. Ella no se fue. No me engañó. Simplemente, se alejó. Fueron cosas pequeñas al principio, menos conversación en la cena, menos contacto en el sofá. Yo buscaba su mano, y ella cambiaba de posición. Me dije a mí mismo que era estrés, trabajo, o el estado de ánimo por la temporada. Seguía cortando la distancia, seguí estando presente. Porque eso es lo que uno hace. Pero el patrón se volvió más claro con el tiempo, y el afecto se volvió condicional. El contacto físico se convirtió en algo que debía ganarse, a través del estado de ánimo adecuado. El momento correcto, o la versión exacta de mí, que ella decidiera que era aceptable ese día. Yo llegaba a casa después de un turno de 12 horas en la planta. Le traía algo de la farmacia porque recordaba que había mencionado que se le estaba acabando. Y ella me daba las gracias, sin siquiera levantar la vista de su teléfono. Pero, si yo no lo hacía, había un cambio en su energía durante el resto de la noche. Una actuación silenciosa de decepción. Y luego, estaba el tema de los hijos. No voy a fingir que no lo notaba. Cada vez que lo mencionaba, sin ser insistente, sin ser exigente. Solo abriendo una puerta como se supone que hacen las parejas, su rostro hacía un gesto extraño. Era una microexpresión, que desaparecía en medio segundo. Bajaba la mirada, y redirigía el tema, hablaremos de eso más tarde. Ese más tarde nunca llegó. Dejé de insistir después de un tiempo, pero no dejé de notarlo. Los chicos en el trabajo habían estado bromeando sobre eso durante meses. Stephen Kelly, que lleva 8 años casado, tiene todo un monólogo sobre el matrimonio de peaje, donde de repente, todo cuesta algo, y las tarifas siguen subiendo. Él lo decía riéndose, pero yo siempre captaba algo debajo de esa risa. Solía pensar que su matrimonio era, simplemente, diferente al mío. Solía pensar que Linda y yo teníamos algo más sólido. La noche que terminó, no el matrimonio, todavía no. Sino la versión de mí que estaba dispuesta a seguir absorbiéndolo todo, fue un miércoles de enero. Hacía ese frío de Minneapolis, del tipo que hace que las ventanas se contraigan durante la noche. Yo había llegado a casa alrededor de las 7:00. Preparé la cena porque ella había tenido un día largo. Puse la mesa, y serví 2 copas de vino Josh Cellars, porque era el que a ella le gustaba. Comimos, y hablamos de nada en particular, el tipo de conversación que llena el espacio. Sin decir mucho. Después de limpiar, puse mi mano en su cintura. Nada agresivo, nada urgente, solo la manera en que buscas a tu persona, al final del día. Ella dio un paso atrás, se volvió para mirarme, y dijo. Con el mismo tono que usaría para explicar una política de estacionamiento. La intimidad es un privilegio, no tu derecho.
Me quedé allí por un momento, no levanté la voz, y no pregunté de dónde venía eso. Solo la miré, a la mujer con la que había pasado 7 años construyendo una vida, y entendí. Clara y completamente, que algo había cambiado en este acuerdo. No dentro de mí, sino en el acuerdo en sí. Asentí una vez, y dije, de acuerdo. Y esa fue la última noche que lo intenté. Quiero ser preciso sobre lo que cambió, porque no fue una explosión. No fue una confrontación. Fue más bien, como un contratista dándose cuenta de que el cliente dejó de pagar. Y decidiendo dejar de presentarse en la obra. Si la intimidad era un privilegio que ella estaba eligiendo retener, entonces. Mi esfuerzo era un privilegio que ella no se había ganado. No más café llevado a su lado de la cama, los sábados por la mañana. No más paradas en la farmacia, solo porque recordé que casi se le acababa algo. No más mensajes durante el día, solo para saber cómo estaba. No más llenar el silencio con una calidez que ella había dejado de devolver. Las cosas que había estado haciendo automáticamente durante años. Porque así entendía yo lo que era estar en pareja, dejé de hacerlas. De manera deliberada, en silencio, y sin previo aviso. Ella no lo notó de inmediato, pero lo haría. La primera semana, no dijo nada. Yo no estaba seguro de si lo había notado. O si solo estaba esperando a que yo volviera a la normalidad. Pero no volví a la normalidad. La rutina en casa se volvió, puramente, funcional. Me levantaba, me hacía mi propio café, iba a trabajar, regresaba. Me ocupaba de mi mitad de las cosas en la casa, comía, dormía, era educado cuando me hablaban. Y estaba presente cuando me necesitaban. Pero la pequeña infraestructura que yo había estado manteniendo en silencio, los gestos atentos. Los mensajes de interés, la calidez que había estado ofreciendo sin expectativas. Todo eso había desaparecido. Yo no era frío. Simplemente, era exacto. Di, exactamente, lo que la situación me había demostrado que merecía. Linda pasó los primeros días sin una reacción visible. Tenía su rutina, su teléfono, sus llamadas con Maggie Clark, que a veces duraban 40 minutos. Yo no le preguntaba de qué hablaban. Ya tenía una idea general. Maggie había estado alimentando a Linda. Con alguna versión de tienes que priorizar tus propias necesidades, durante al menos 2 años. Un buen consejo en teoría, pero corrosivo en la práctica, cuando se convierte en una excusa. Para dejar de estar presente para la persona que duerme a tu lado. El jueves de esa semana, Steven me envió un mensaje de texto. Preguntando si iba a ir a Defrehouse, después de la revisión del turno. Dije que sí. Defrehouse está en la avenida Washington. Es el tipo de lugar que se llena de ingenieros y gerentes de proyectos, alrededor de las 5:30. Todo esto, porque la cerveza es buena, y nadie está fingiendo nada. Steven ya estaba allí, junto con Adam Nile y Leonard Wiley, del departamento estructural. Acerqué un taburete, pedí una pinta de su cerveza IPA de la casa, y, durante las siguientes 2 horas. Hablamos de todo, excepto de lo que fuera que estuviera pasando en mi casa. Hablamos de los cuellos de botella en el inventario, de la línea ofensiva de los Vikings. Y de si el nuevo software de la planta, realmente iba a reducir el tiempo de inactividad. O si solo iba a crear 3 nuevas categorías de inactividad, con mejores nombres. En algún momento, Leonard se fue, y solo quedamos Steven y yo al final de la barra. Él volvió a llenar su vaso, y dijo, sin mucho preámbulo. Te ves como un hombre que tomó una decisión recientemente. Lo miré. ¿Y cómo se ve eso? Más tranquilo de lo que deberías estar, dijo. Los hombres que aún no han tomado la decisión, se ven cansados. Tú, simplemente, te ves resuelto. No confirmé, ni negué nada. Solo dije que la cerveza estaba buena, él se rió, y cambiamos de tema. Pero, él no estaba equivocado. Para la segunda semana, Linda empezó a notar los vacíos. No de una manera dramática al principio, era más como si
Al entrar a la cocina un sábado por la mañana, hiciera una pausa de medio segundo. Al ver que no había café esperándola. Ella era capaz de hacerse su propio café, obviamente, pero esa pequeña pausa lo decía todo. Había notado la ausencia, sin estar preparada para ella. Un domingo por la tarde, yo estaba trabajando en el Audi, en la entrada de la casa. Era solo mantenimiento básico, cuando nuestro vecino, Guy Cannon, se acercó y se apoyó contra la cerca. Guy es el tipo de persona que habla con cuidado, como si sopesara lo que está a punto de decir, antes de que salga de su boca. Me observó trabajar durante un minuto, y luego dijo, hace tiempo que no los veo a los dos juntos. En el patio trasero. Ha sido una racha ocupada, le respondí. Él asintió lentamente. Linda parece como si estuviera atrapada en su cabeza últimamente. No respondí a eso directamente. Le pasé una llave inglesa para que la sostuviera mientras me reposicionaba, y él la sostuvo, sin forzar más la conversación. Pero, más tarde, pensé en lo que había dicho. Guy tampoco estaba equivocado. Linda estaba metida en su propia cabeza. La pregunta era, si estaba tratando de entender el porqué. O si solo estaba esperando a que yo disolviera la tensión. De la misma manera que siempre lo había hecho antes. Ella intentó la segunda opción primero. Esa misma noche, vino y se sentó en el brazo del sofá. Mientras yo estaba viendo algo en la televisión. Lo suficientemente cerca, como para que fuera un gesto. Reconocí su presencia, y seguí mirando. Se quedó sentada allí durante unos minutos, y luego, se levantó y fue a la cocina. Escuché abrirse la lata de Pepsi. El silencio que siguió, tenía una textura diferente al silencio de hacía 2 semanas. Era un silencio menos resuelto, y más consciente. El martes siguiente, volvió a llamar a Maggie. Yo podía escuchar fragmentos desde el pasillo, no las palabras, solo el tono. En algún momento, el tono cambió, menos desahogo, y más cuestionamiento. No me quedé allí de pie escuchando. Fui al garaje, y terminé el proyecto que había estado posponiendo, durante 3 semanas. Esa noche, en la cena, me preguntó de manera casual, cómo iban las cosas en el trabajo. Le respondí, de forma breve y precisa, y le pregunté lo mismo a cambio. Ella respondió. Comimos, y recogimos la mesa. No hubo café a la mañana siguiente. Tampoco hubo mensajes durante el día. Y no me detuve en ningún lado, de camino a casa. Ella estaba empezando a entender, que la versión de este matrimonio en la que había estado operando. Esa en la que mi esfuerzo se daba por sentado y su compromiso era opcional. Ahora tenía un conjunto de condiciones diferente. Yo no había anunciado eso. No había pronunciado ningún discurso. Solo dejé de fingir que el acuerdo estaba funcionando, cuando claramente no lo estaba. Y Linda Summers, estuviera lista para admitirlo o no. Estaba empezando a sentir el peso de todo eso que, exactamente, había estado dando por sentado. Fue un sábado por la mañana, al final de la 3ª semana, cuando Linda sacó el tema de los hijos. No lo hizo con cuidado, ni de la manera en que te adentras en una conversación. ¿Qué has estado evitando durante meses? Simplemente, dejó su taza sobre la mesa y dijo, he estado pensando en el asunto de la familia. Lo que mencionaste antes. Yo estaba en la encimera de la cocina, revisando unos archivos de un proyecto que había traído a casa. Levanté la vista hacia ella, y esperé. Creo que, tal vez, no estaba siendo justa al respecto, dijo. Cada vez que sacabas el tema, yo, de alguna manera, lo cerraba. No era mi intención hacerte sentir que no era algo de lo que yo quisiera hablar. Cerré la carpeta. ¿Qué cambió? Me miró. ¿A qué te refieres? Has cambiado de tema. Cada vez que lo he mencionado durante los últimos 8 meses. Así que te pregunto. ¿Qué fue lo que cambió? Ella no tenía una respuesta clara para eso. Empezó una,
y la ajustó a mitad de la oración, lo cual me indicó que aún no había resuelto del todo lo que realmente quería decir. A lo que finalmente llegó, fue a algo sobre estar en un mejor estado mental ahora. Y más abierta a la conversación. Asentí una vez, y dije, de acuerdo. Cuando lo hayas pensado un poco más, avísame. Recogí la carpeta, y volví a mi trabajo. Ella se quedó en la mesa por un rato. Podía sentir que intentaba analizar la situación. Tratando de averiguar si aquello era una puerta que se abría, o una que se cerraba. La respuesta no era ninguna de las dos. Era un estándar que yo estaba manteniendo. Si íbamos a hablar de tener hijos, no iba a suceder, solo porque, de repente, ella hubiera decidido ser generosa con esa conversación. La misma que había estado reteniendo durante casi un año. Iba a suceder, cuando ella realmente tuviera algo que decir. Esa noche, lo intentó de nuevo, pero de forma diferente. Vino y se sentó a mi lado en el sofá, no en el reposabrazos esta vez, sino verdaderamente a mi lado. Luego, puso su mano sobre mi brazo. No me alejé. Pero, tampoco me acerqué. Simplemente, dejé que el momento fuera lo que era, y mantuve mi atención donde estaba. Ella preguntó en voz baja, ¿estamos bien? Y fue ahí, donde dejé el control remoto y me giré para mirarla. Porque esa pregunta merecía una respuesta directa. Me dijiste que la intimidad era un privilegio que yo no me había ganado, dije. Así que, dejé de intentar ganarme algo dentro de mi propio matrimonio. Ahí es donde estamos. Ella abrió la boca, la cerró, y luego dijo, no quise decirlo de esa manera. ¿De qué manera querías decirlo? Silencio. El tipo de silencio que confirma que la persona, en realidad, no tiene una versión mejor de lo que dijo. Linda, mantuve mi voz serena. Has estado tratando este matrimonio como una evaluación de desempeño. Durante aproximadamente un año. Afecto condicionado al buen comportamiento. Calidez. Solo cuando cumplo algún estándar del que nunca se me informó. Seguí adaptándome. Seguí estando presente, y seguí llenando los vacíos, porque pensé que eso es lo que haces. Cuando estás construyendo algo con alguien. Luego. Me di cuenta de que yo era el único que estaba construyendo. Así que, me detuve. Eso no es. Yo no he estado haciendo eso. Has estado haciendo, exactamente, eso. No había ira en mis palabras. Solo la simple declaración de un hombre, que había tenido el tiempo suficiente para estar seguro. Y sobre el tema de los niños, cada vez que abría esa puerta. Me mirabas como si estuviera pidiendo algo irrazonable. Nunca dijiste que no. Pero te aseguraste de que yo entendiera, que la respuesta era no, hasta nuevo aviso. Su mandíbula se tensó. Yo solo necesitaba tiempo para. 8 meses no es tiempo, dije. 8 meses es una postura. Ella apartó la mirada. Tenía las manos en el regazo, con los dedos apretados entre sí. No estoy haciendo esto para castigarte, dije. Estoy haciendo esto porque, la versión de este matrimonio, donde yo asumo todo el esfuerzo y tú controlas todo el acceso, dejó de ser aceptable para mí. Esa es la conversación. Podemos hacer algo al respecto. O podemos seguir sentados aquí. No respondió de inmediato. Se levantó al cabo de un minuto, fue a la cocina, dejó correr el agua, regresó. Y se quedó de pie en el umbral de la puerta. Te escucho, dijo. No era una disculpa. Tampoco era una defensa. Era algo intermedio. El sonido de alguien a quien se le había dado una imagen precisa de sí mismo, y que, aún, no sabía qué hacer con ella. Volví a tomar el control remoto. Bien. Ella se fue a la cama antes que yo esa noche. Me quedé sentado en el silencio de la sala, con la televisión apagada después de un rato.
Solo estaba el frío de Minneapolis presionando contra las ventanas, y el zumbido de la casa. Yo no estaba satisfecho, exactamente. La satisfacción no era el punto. El punto era que, por primera vez en un año, la situación real entre nosotros había sido nombrada en voz alta por mí, de forma clara. Y sin disculpas. Eso importaba. Lo que sucediera a continuación, dependía de ella. La semana después de esa conversación, Linda llamó a Maggie. Esa parte no era inusual. Lo inusual fue, cuánto tiempo tomó la llamada, y el hecho de que terminó. Con Linda sentada a la mesa de la cocina durante 20 minutos después, sin hacer nada. Sin teléfono, sin televisión, solo sentada. No le pregunté al respecto. Me serví un vaso de agua, asentí en su dirección, y me fui al garaje. Más tarde me enteré, no porque ella me lo dijera directamente, sino porque los fragmentos de la historia fueron apareciendo en los días siguientes. Que la llamada no había salido como Linda esperaba. Ella había llamado, buscando el enfoque de siempre, que necesitaba espacio. Que tenía derecho a su propio ritmo emocional, y que la presión sobre la intimidad y los hijos provenía de un lugar poco saludable. Maggie había proporcionado ese mismo enfoque antes, de manera confiable. Pero esta vez, al parecer, el resultado fue diferente. Linda había citado lo que yo dije. La parte sobre asumir todo el esfuerzo mientras ella controlaba todo el acceso. Y Maggie se había quedado en silencio por un momento. Luego, le dijo algo como, en realidad. Esa es una descripción bastante justa de lo que me has estado describiendo durante el último año. Solo que desde el otro lado. Ese no es el tipo de cosas que una persona procesa rápidamente, especialmente cuando has estado operando bajo la suposición de que tu perspectiva era la correcta. El jueves en la planta, Steven y yo estábamos caminando por el área durante un chequeo de monitoreo. Cuando mencionó, de pasada, que él y su esposa habían pasado por algo similar hace unos 4 años. Lo dijo de la forma en que dice la mayoría de las cosas, sin alardes. Como si solo estuviera leyendo un informe. ¿Qué hizo que cambiara?, pregunté. Dejó de recibir la versión de mí, que absorbía todo y seguía adelante, dijo. Le tomó unas 6 semanas darse cuenta de que realmente extrañaba al chico que había estado dando por sentado. A mí. Me tomó más tiempo confiar en que no era solo pánico. Lo miré. ¿Llegaste a confiar en ello, eventualmente? Sí, respondió, una vez que empezó a demostrarlo con acciones. En lugar de solo decir las cosas correctas. Esa es la única versión que cuenta. Avanzamos al siguiente punto de control. No dije nada más al respecto, pero archivé esa idea en mi mente. El primer gesto real de Linda llegó ese viernes por la noche. Llegué a casa y me encontré con que había preparado la cena. No había pedido comida, ni había improvisado lo que fuera más fácil. Ella había cocinado. Era el tipo de comida que toma 1 hora, y que requiere prestar atención. Tenía el vino Josh Cellars en la encimera, ya abierto, de la misma manera que yo solía hacerlo. Me quedé en el umbral de la cocina por un momento. Ella estaba sirviendo los platos, de espaldas a mí, y dijo, sin darse la vuelta. Supuse que estarías cansado después de la larga semana. Dejé mi bolso en el suelo. Se ve muy bien. Cenamos juntos. La conversación fue cuidadosa por ambas partes, no rígida, pero sí medida. Me preguntó sobre el proyecto que había estado gestionando. Respondí con oraciones completas. Y no con las respuestas cortantes que había estado dando durante semanas. Ella no presionó para obtener más que eso. Parecía entender, sin que se dijera en voz alta, que estaba operando con un margen de error más estrecho del que estaba acostumbrada. Sabía que fingir apertura no era lo mismo que demostrarla. Después de cenar, limpió todo sin que se lo pidieran. Era algo pequeño. Ella había dejado de hacerlo constantemente, hacía aproximadamente 1 año. De alguna manera,
esa tarea había migrado a mi lista de deberes. Junto con la mayoría de las otras cosas. Lo noté. Pero no hice ningún comentario al respecto. El fin de semana, Guy volvió a pasarse por la casa, esta vez para devolverme una herramienta que había tomado prestada hace meses. Me la entregó, y cruzó miradas conmigo de esa manera que tiene. Como si estuviera registrando algo que no dirá directamente. Sea lo que sea que hayas hecho, me dijo en voz baja, parece que está funcionando. Le lancé una mirada. No hice nada. Sonrió levemente. Exactamente. Se dirigió de vuelta por el patio, y yo me quedé allí un segundo, antes de entrar a la casa. Esa mañana de domingo, por primera vez en más tiempo del que podía recordar con exactitud. Me desperté con el olor a café recién hecho. Bajé las escaleras, y Linda estaba en la mesa con su propia taza, y una segunda taza. Me esperaba en la encimera. No armó ningún escándalo al respecto, ni me miró esperando reconocimiento. Estaba leyendo algo en su teléfono, y levantó la vista brevemente cuando entré. Buenos días, dijo. Buenos días. Tomé la taza. Era algo pequeño, pero es en las cosas pequeñas donde viven los patrones. Y este en particular, iba en la dirección opuesta, a donde habíamos estado durante un año. Bebí mi café, vi caer la nieve a través de la ventana de la cocina, y no dije nada al respecto. Porque aún no era el tipo de gesto que requiriera una respuesta. Era el tipo de gesto que requería ser observado. 3 semanas de gestos constantes. Eso fue lo que Linda aportó. Nada de grandes declaraciones. Ni una sola conversación dramática pidiendo hacer borrón y cuenta nueva. Solo un esfuerzo constante y silencioso. El tipo de esfuerzo que yo reconocía, porque lo había estado haciendo yo mismo durante casi un año. Antes de detenerme. Hubo cena 2 veces más. Hubo café, en las mañanas que ella se levantaba primero. Una noche, me preguntó si quería compañía mientras yo trabajaba en algo en el garaje. Y cuando le dije que claro, acercó un taburete y se sentó allí durante 1 hora. No llenó el silencio innecesariamente, simplemente, estuvo presente. Ese momento se sintió diferente a los otros gestos. Era el tipo de cosa que solo haces, cuando realmente quieres estar en algún lugar. No cuando estás ejecutando una estrategia. Noté todo eso. Mantuve mi respuesta mesurada, pero no fría. No intentaba castigarla. Había dicho eso y lo decía en serio, pero no iba a fingir que 3 semanas de esfuerzo saldaban la cuenta de un año de todo lo contrario. La confianza no se reconstruye según un calendario. Se reconstruye con evidencia, y yo todavía la estaba recolectando. El sábado que sugirió ir a las cataratas Minneja, no dudé mucho antes de decir que sí. Era febrero, lo que significaba que las cataratas estaban parcialmente congeladas. Es el tipo de paisaje que parece fabricado para un calendario. Habíamos estado allí 2 veces antes, una vez, el otoño después de conocernos, la otra. El verano antes de casarnos. Ella sabía lo que hacía al sugerirlo. Y yo sabía lo que ella estaba haciendo. Pero, ninguno de los dos lo dijo en voz alta. Condujimos hasta allí en el Audi, con la calefacción encendida. Y una Pepsi a medio terminar en el portavasos, que ella había comprado en un 7-Eleven en el camino. Las carreteras estaban lo suficientemente despejadas. Ella había puesto una lista de reproducción, nada que requiriera un comentario. Solo algo para llenar el espacio. El parque estaba tranquilo, de la manera en que Minneapolis se pone. En las frías mañanas de fin de semana. Había algunas otras personas en el sendero, con el aliento visible por el frío. Y sus botas pisando la nieve compacta. Caminamos por el sendero hacia las cataratas, sin apresurarnos. Ella llevaba las manos en los bolsillos del abrigo. Yo llevaba las mías. No nos tocábamos, y ninguno de los dos forzó la situación. De pie en el mirador, con las cataratas medio atrapadas en el hielo, ella dijo:
Solía pensar mucho en este lugar, cuando las cosas estaban bien. Miré las formaciones de hielo, que bajaban por la pared de roca. ¿Qué hizo que dejaras de hacerlo? Ella se quedó callada por un momento. Creo que me acomodé de la manera equivocada. Fue como si hubiera dejado de mirar lo que realmente tenía frente a mí. Y hubiera empezado a asumir que simplemente se quedaría. No respondí de inmediato. El viento sopló desde el desfiladero, y ella se subió el cuello del abrigo. No te pido que olvides nada de eso, dijo. Sé que así no es como funciona. Yo solo. Quiero que sepas que ahora lo veo. Veo lo que estaba haciendo. Y en lo que estaba convirtiendo esto. Te tomó un tiempo, dije. No quise ser cruel, solo era la verdad. Lo sé. Nos quedamos allí un minuto más. Una pareja pasó detrás de nosotros por el sendero, con su perro tirando hacia adelante de la correa. Un sábado normal. El mundo normal seguía su curso, alrededor de dos personas de pie. Al borde de algo que podría ir en cualquier dirección. En el camino de regreso, le pregunté directamente, cuando Maggie te dijo lo que te dijo. Eso de que lo que yo describí coincidía con lo que tú le habías estado describiendo. ¿Qué hiciste con eso? Ella miró hacia el sendero. Peleé con esa idea durante unos 2 días, y luego dejé de pelear. ¿Por qué te detuviste? Porque seguía intentando encontrar la versión de la historia en la que yo no era quien había dejado que las cosas llegaran a este punto, y no pude encontrarla. Hizo una pausa. Cada vez que intentaba armar un argumento a mi favor. Recordaba algo. La conversación sobre los hijos. La forma en que llegabas a casa y yo apenas levantaba la vista, el asunto del café. Sacudió la cabeza levemente. Todo se va sumando. Dejé que esa idea reposara en el aire, sin agregar nada. Regresamos al auto. Ella se subió del lado del pasajero, yo encendí el motor y dejé que se calentara. Antes de salir, ella dijo, no espero que las cosas, simplemente, vuelvan a ser como antes. Qué bueno, dije, porque no lo harán. No volverán a ser lo que eran. Esa versión tenía problemas que ambos estábamos ignorando. Ella se volvió para mirarme. Entonces, ¿hacia qué versión vamos? Revisé los espejos, y salí del estacionamiento lentamente, hacia la carretera cubierta de nieve. Eso depende, de si lo que has estado haciendo las últimas semanas, es quien realmente eres ahora. Dije, si es solo quien estás siendo, hasta que sientas que la presión ha desaparecido. Ella no respondió a eso. Miró por la ventana del pasajero los árboles desnudos que pasaban, pero tampoco desvió el tema. Ni intentó tranquilizarme con una versión fácil de las cosas. Simplemente, dejó que la pregunta quedara en el aire. Eso, más que cualquier cosa que hubiera dicho ese día, me dijo algo que valía la pena saber. Pasaron otras 2 semanas, antes de que tuviéramos la verdadera conversación. No la de Minneja, no la del sofá en enero, sino la que cubría todo, la conversación. Que deberíamos haber tenido hace un año. Era un martes por la noche, no había nada especial en ese día. Linda había preparado la cena nuevamente. Comimos, limpiamos juntos, y... en lugar de separarnos hacia extremos opuestos de la casa como habíamos estado haciendo durante meses. Ella se sentó a la mesa de la cocina. Me miró de una manera que decía, claramente, que no iría a ninguna parte hasta que habláramos. Serví 2 vasos de agua, y me senté frente a ella. Quiero explicarte algo, dijo, no para poner excusas, sino para que entiendas dónde me encontraba mentalmente. Le dije que siguiera adelante. Lo que salió de su boca no fue un discurso ensayado. Fue algo disperso en algunos puntos, se corrigió a sí misma a mitad de camino. Y retrocedió para retomar cosas que se había saltado. Habló sobre un periodo, hace unos 18 meses. En el que había empezado a sentir que la forma de su vida se había estrechado. La rutina,
la misma ciudad, las mismas 4 paredes. Como no sabía cómo nombrar lo que le faltaba, lo proyectó hacia afuera. Hizo que el problema fuera el matrimonio, hizo que se tratara de mí. No haciendo lo suficiente de algo, que ni siquiera ella podía definir. La cuestión de los hijos. Dijo que había tenido miedo genuinamente, no de tener hijos, sino de lo que eso significaría para la versión de sí misma. Que todavía estaba tratando de descubrir. Y, en lugar de decirme eso, simplemente cerró la puerta, y esperó que yo dejara de tocar. El tema de la intimidad, dijo ella, y luego se detuvo un segundo. Supe, en el momento en que lo dije, que estaba mal. No sé por qué lo dije de esa manera. Creo que quería que te defendieras. Creo que necesitaba ver si todavía tenías algo por lo que luchar. Y cuando no peleaste. Cuando simplemente dijiste, de acuerdo, y te alejaste. Eso me asustó más de lo que lo habría hecho una discusión. Me quedé pensando en eso por un momento. Querías que fuese detrás de ti, dije. Creo que sí. Sí. ¿Y cuando no lo hice? Tuve que empezar a preguntarme por qué. Ella miró hacia la mesa, y la respuesta seguía volviendo a mí. Le conté mi versión de los hechos claramente, no para lastimarla con eso. No estaba interesado en ganar puntos en una discusión, sino porque, si íbamos a reconstruir algo, necesitábamos una base que incluyera la verdad, sobre lo que realmente había pasado. Le conté cómo se sentía un año de esfuerzo adaptado, la lenta recalibración. De intentar siempre alcanzar un estándar que no paraba de moverse. La conversación sobre los hijos, cuántas veces había abierto esa puerta. Y había visto su rostro cerrarse, incluso antes de que yo terminara la frase. La noche de enero, y lo que me había aclarado. Ella me escuchó. No me interrumpió para defenderse, ni corrigió mi forma de ver las cosas. Simplemente escuchó, de la manera en que alguien escucha. Cuando ya ha hecho el arduo trabajo de aceptar, que va a escuchar algo cierto sobre sí mismo. Cuando terminé, ella dijo, lo siento. No fue la versión donde te dicen, siento que te hayas sentido así, sino la versión de, lo siento. Porque hice esas cosas, y causaron daño. Esa distinción importaba. Y yo, se lo reconocí. Entonces, ¿dónde nos deja eso?, preguntó. Nos deja aquí, dije, con un matrimonio que tiene la oportunidad de ser mejor de lo que era. Si ambos somos honestos sobre lo que eso requiere. No más acceso controlado. No más de una persona llevando el peso de mantener la conexión. Mientras la otra decide si va a estar presente ese día. Eso no es un matrimonio. Eso es un contrato de arrendamiento, con muy malos términos. Algo parecido a una sonrisa cruzó su rostro en esa última parte. Sacudió la cabeza levemente. De acuerdo, dijo, peso equitativo. Peso equitativo, afirmé. Las semanas siguientes fueron diferentes, de una manera que es difícil de describir. Sin hacer que suene más simple de lo que fue. No fue un regreso repentino a los primeros años. Fue algo mucho más deliberado que eso. Eran 2 personas, eligiendo conscientemente lo que habían estado descuidando. Hablamos más, y no sobre problemas, solo hablábamos. Como solíamos hacerlo cuando la opción predeterminada era la conexión, y no la distancia. Ella reservó un fin de semana a finales de marzo, en una cabaña a 2 horas al norte. Dijo que quería un cambio de escenario, que no fueran las mismas 4 paredes de una casa. Donde habíamos acumulado un año de malos patrones. Pensé que era una buena idea. Así que, fuimos. Steven lo notó en el trabajo antes de que yo dijera nada. Una tarde, simplemente levantó una ceja y preguntó, ¿resuelto de nuevo? Y le dije que las cosas se movían en la dirección correcta. Asintió una vez, como si eso confirmara algo, y volvió a su portapapeles. Guy nos vio juntos en el patio trasero, un sábado por la mañana a principios de abril.
Linda había traído café afuera, los dos estábamos de pie bajo el tenue sol de primavera. Y él saludó con la mano desde su lado de la cerca, sin hacer comentarios. Eso, fue suficiente. Esa mañana, Linda bajó las escaleras sosteniendo una bolsa de la farmacia. Y la dejó en la encimera de la cocina, sin decir nada. Yo estaba leyendo algo en mi teléfono. Miré la bolsa, y luego miré su rostro. Su expresión, era de ese tipo que intenta mantenerse neutral, pero que no lo logra del todo. Metió la mano en la bolsa, y sacó una prueba de embarazo. La puso sobre la encimera, boca arriba. Tenía 2 líneas. Dejé mi teléfono sobre la mesa. Ella dijo, me hice 3. Todas dicen lo mismo. Me puse de pie y crucé la cocina, y ella me encontró a mitad de camino. La abracé durante mucho tiempo, y ninguno de los dos dijo nada por un rato. La mañana de Minneapolis entró por la ventana, tranquila y ordinaria, como si no tuviera idea de lo que acababa de aterrizar en medio de ella. Cuando finalmente nos separamos, me miró y preguntó, ¿todavía quieres esto? He querido esto durante 2 años, le dije. Ella asintió, con los ojos llorosos, y sin ninguna actuación de por medio. Nos quedamos de pie en la cocina durante mucho tiempo después de eso, aún sin hacer planes. Sin hablar de logística, plazos, o de lo que venía después. Solo estábamos ahí de pie, asimilando el hecho. Esta cosa que casi dejamos escapar por descuido, por orgullo, y por un año de patrones equivocados. Había un entendimiento mutuo entre ambos, de lo cerca que habíamos estado. De tener un final completamente diferente. Pero no tuvimos ese final. Tuvimos este. Y este final, construido sobre lo que ambos, por fin, fuimos lo suficientemente honestos para decirnos. Valió cada semana incómoda que nos tomó llegar hasta aquí. Ninguna relación sobrevive a largo plazo, cuando solo una persona la está construyendo. Calvin no se fue. Simplemente, dejó de ser el único que mantenía todo unido. Y ese silencio, dijo mucho más de lo que cualquier discusión podría haber dicho. A veces, lo más poderoso que puede hacer una persona no es luchar con más fuerza. Es dejar de cargar con aquello, que nunca estuvo destinado a ser llevado por uno solo. Si esta historia te hizo pensar en algo de tu propia vida, déjalo en los comentarios. Probablemente, no seas el único. Bueno, aquí es donde nuestro vídeo llega a su fin. Realmente espero que hayas disfrutado tu tiempo aquí. No olvides dejar un me gusta o un comentario, y también suscribirte a nuestro canal. Muchas gracias por mirar, y nos vemos en la próxima narración. Cuídate mucho.